Romanos 5 dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Creo que la mayoría hemos sido testigos de esta broma un tanto inocente. Realmente nunca la he visto en sí mismo con una mala intención. Bueno, quizá la excepción sean los amigos secretos que hacen en algunas empresas, pero es el hecho de que hay un regalo, la persona abre la caja y lo que hay es otra caja. Y hay que abrir esa caja, sacar un montón de papeles y buscando, y hay otra caja. Y hay que seguir, y así varias veces, ¿verdad? Dependiendo cuánto empeño la persona haya puesto en generar expectativa de qué es lo que finalmente hay de regalo, pueden ser varias cajas hasta que finalmente se llega. Ah, esto era, ¿verdad? En un sentido, Romanos 5, 1 al 11, nos abre a nosotros como una gran caja de regalos en las cuales nosotros seguimos abriendo y siguen apareciendo más cosas. Esa es la gran diferencia, eso sí. Aquí cada caja sí tiene un regalo, pero al inspeccionarlo más, es que hay todavía más. Por eso vemos este lenguaje de, y no solo esto, y más adelante también dirá, y mucho más. Es decir, no se detiene ahí, pero fue como una manera de ilustración que me vino a la mente considerando este pasaje. Es que seguimos abriendo y siguen saliendo más cosas buenas. Cada fruto trae bendiciones consigo. Como vimos, el elemento principal es justificados pues por la fe. Después de que esa verdad fue establecida, después de que nosotros caemos en cuenta de que ante Dios somos declarados justos por la justicia de Cristo, solamente por la fe, no por obras, ahora viene una serie de bendiciones, de frutos, de privilegios para el Hijo de Dios. Los tres primeros que vimos fueron la paz, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. El segundo regalo, bendición, fruto de la justificación, es que tenemos acceso libre a la gracia de Dios. Este acceso libre no depende de nosotros, estamos firmes en ese acceso porque es de parte de Dios, siempre dispuesto para su pueblo. Podemos presentarnos con confianza delante de Él. Y el tercero es que tenemos el permiso, por decirlo así, de gloriarnos, de jactarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Los que antes habíamos sido excluidos, habíamos pecado y por tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora tenemos no solamente esta entrada a la gracia de Dios, sino que podemos ver el futuro con esperanza. Porque lo que ahora disfrutamos con ciertas restricciones, lo disfrutaremos libremente y para siempre cuando el Señor Jesucristo regrese. Ahora bien, hay una cuarta bendición de ser justificados, y es la que hemos leído en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y este fruto trae consigo más frutos a la vez. Porque leemos aquí que no solamente nos gloriamos en las tribulaciones, sino que estas tribulaciones que son en la buena voluntad de Dios traen consigo paciencia, la prueba, o como veremos, un carácter probado, la esperanza que no avergüenza. ¿Y todo eso en qué marco? En el marco de que si bien tener dicha, gozo en las tribulaciones no es algo que nosotros asociemos y no es el tipo de regalo que quizás anticipamos si queremos, está en el marco del amor de Dios. Porque como leemos aquí,
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios es el fundamento para el gozo en la tribulación. Entonces leemos en el versículo 3. Primero veamos este primer fruto que viene en la lista, ¿verdad? El gozo en la tribulación como fruto de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, ¿verdad? Esa forma de expresión también común en Romanos, hay que estar atentos, ¿verdad? Porque es Pablo desempacando, hay más, siga escarbando, que va a salirle más todavía, hay más privilegios, hay más bendiciones. Y como vemos, lo está encadenando con la lista anterior. De la misma manera que nosotros deberíamos apreciar y maravillarnos de que estemos en paz con Dios, de que eso es lo que caracteriza nuestra relación con Él, estamos en paz con Él. Ya no hay enemistad. De la misma manera que deberíamos alegrarnos y disfrutar del hecho de que podemos presentarnos siempre delante de Dios, aunque somos nosotros los que usualmente nos alejamos y perdemos esa dicha de que el Señor nos ha dicho, ahí está, acérquese con confianza. El perdón lo tiene asegurado por la fe en Cristo y acuda al trono de la gracia. También, si usted tiene esperanza en la gloria venidera, dice el Señor, debería también tener dicha y gozo en las tribulaciones presentes. Sobre todo es con esta tercera bendición que esta cuarta que vamos a estudiar hoy se vincula. No solo porque se expresan de manera similar, ¿verdad? Vemos que una es nos gloriamos en la esperanza de gloria y esta es nos gloriamos en las tribulaciones, sino que también Pablo va a hacer como un círculo, ¿verdad? En la tercera nos está hablando de la esperanza. Nosotros tenemos la dicha de la esperanza de gloria. Pero en este tiempo presente que tenemos que pasar por tribulaciones, resulta que las tribulaciones también en última instancia nos llevan a tener más esperanza. Entonces, empieza con esperanza y vuelve a terminar con esperanza. Solamente que desde la óptica de las aflicciones en el tiempo presente. Entonces, dicho eso, ¿qué es gloriarnos en la tribulación? Repasemos ese término. Gloriarnos en la tribulación. Ya les había dicho el domingo anterior que gloriarse usualmente tiene un contexto negativo en algunos versículos porque es jactancia, es orgullo. Pablo en esta misma carta ya nos había dicho que la salvación por la fe excluye todo orgullo, porque no somos salvos por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Sin embargo, el creyente tiene razones válidas para sentirse dichoso, privilegiado, para jactarse no en él, pero en aquello que Dios le da. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que podemos alegrarnos, que podemos tener como motivo de gozo el que haya ciertas tribulaciones por lo que éstas representan y por lo que éstas producirán. Y vean el término que se usa, es gloriarse. Esto no es una alegría débil, como, bueno, una prueba más, ¿verdad? No, es gloriarse en las tribulaciones. Hay un punto en el que el creyente debería poder decir, yo me alegro en el Señor que ha traído esta aflicción a mi vida. Entonces, dos preguntas son necesarias para que quede claro. ¿Está el apóstol hablando de gozo en la tribulación misma? Y segundo, ¿debemos entender las tribulaciones aquí como toda aflicción o dificultad? El contexto nos deja claro, ¿verdad?, que el motivo de gozo no son las tribulaciones por sí mismas. O sea, esto no es un deleite en el sufrir. Como diría un pastor, esto no es un masoquismo cristiano. Sin embargo, notemos bien la expresión. Pablo no está diciendo, nos gloriamos después de las tribulaciones. Esa es fácil de entender, porque ya pasó. Pero no es lo que está diciendo, nos gloriamos después de las tribulaciones, no. Tampoco está diciendo que nos gozamos a pesar de las tribulaciones. Donde uno podría decir, bueno, no es un tiempo favorable en mi vida, pero encuentro razones para tener
dicha y gozo. No, es gozo en las tribulaciones. O sea, no podemos ignorar que la expresión, en un sentido, sí da a entender eso. O sea, la tribulación misma está siendo como una fuente de gozo. Pero de nuevo, no es por la tribulación en sí, sino por lo que el creyente sabe que esta tribulación hará en él. Porque sabe que viene de parte de su buen Dios. Y esto es el testimonio de las Escrituras de principio a fin. Desde el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, muchos salmos nos hablan, ¿verdad?, donde este salmista está esperando ¿qué? La liberación divina. Está afligido. Lo están persiguiendo sus enemigos. Lo han rodeado, ¿verdad?, dice él, de muerte. Pero él espera en su Señor. Él puede encontrarse ahí anclado. Muy famosamente también el profeta Habacuc nos dice que, ¿verdad?, aun si la higuera no diera su fruto, ¿verdad?, ni la vid. ¿En qué contexto dice eso el profeta? Bueno, ante esa invasión inminente que el Señor traía para su pueblo, donde él sentía incluso que su ser se estaba carcomiendo. Él temblaba en sí mismo. Ese es el lenguaje. A veces saltamos mucho ya esa parte final y la ponemos en un cuadro en las casas, ¿verdad?, aunque la higuera no produzca su fruto. Pero no, lo está diciendo en un contexto de una terrible persecución, de lo que era realmente un pueblo que viniera a despedazarlo a usted. Pero él dice, con todo, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. El Nuevo Testamento, por lo tanto, va a utilizar un lenguaje muy similar. De hecho, hay versículos que son como una copia de Romanos capítulo 5. Vamos, por ejemplo, a Santiago 1. La carta de Santiago hacia el final del Nuevo Testamento, después de la carta a los Hebreos. Santiago capítulo 1. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Notemos cómo Santiago está hablando en términos generales, o Jacobo, ¿verdad? Está diciéndonos la diversidad de las pruebas, lo que da a entender muchas cosas. Que las pruebas en esta vida son muchas y de muchos tipos. No solamente es un tipo de aflicción, son diversas aflicciones las que pueden venir a la vida del creyente y en ocasiones pueden ser que más de una a la vez. Pero de nuevo, ¿qué es lo que aquí este anciano en la iglesia en Jerusalén nos quiere transmitir a nosotros? De nuevo, que no son solamente las pruebas en sí mismas, sino que nosotros recordemos cómo son estas empleadas en la vida del creyente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si terminara ahí, uno diría, yo no entiendo cómo puede ser eso motivo de gozo. Pero sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No, el Señor las trae para producir fruto en mi vida. Particularmente, como vemos aquí en Romanos, paciencia. Paciencia. Y es aquí, mis hermanos y amigos, donde se empieza a marcar la diferencia entre lo que son las aflicciones para los cristianos y para los incrédulos. Porque la realidad de los sufrimientos en este mundo caído es para todas las personas, sean justas o injustas. Esto es sabido por el hombre desde sus primeras generaciones. ¿Qué es lo que Elifaz, uno de los amigos de Job, le dijo? Ahora, nada más hay que recordar el contexto en que se lo está diciendo, ¿verdad? Su amigo está sufriendo. Pero la realidad de lo que está diciendo no se puede negar. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción.
palabras alcanzado. Palabras de misericordia del amigo para Job. Pero de nuevo, no neguemos la realidad de lo que le está diciendo. Job, el hombre nace para la aflicción. Ciertamente, tanto creyentes como impíos pierden sus trabajos, tienen accidentes, se enferman gravemente, se afanan por la comida y el vestido. Entonces, sin duda, la diversidad de las pruebas que menciona Santiago incluía cosas como estas, y con mucha más razón en aquellas épocas, donde una sequía, donde una invasión podía privarte, ¿verdad?, del sustento de manera severa. No solamente a usted, sino a su familia. Donde no tenían a disposición la diversidad de tratamientos con las que tenemos ahora, y muchas enfermedades que ahora para nosotros son tratables, en aquel tiempo eran un riesgo inminente de muerte. Pero le pasaba eso solamente a los expatriados, le pasaba solamente esto a los creyentes que estaban en otras partes de Jerusalén o de Samaria. No, le pasaba a los incrédulos. Por eso, yo quiero que esta tarde también consideremos no solamente este tipo de aflicciones generales, sino aflicciones que solo el creyente puede padecer, que solo el Hijo de Dios. Porque cuando Pablo está diciendo que las tribulaciones en este tiempo presente son motivo de jactancia, de gloria para el creyente, hermanos, debemos preguntarnos qué tipo de tribulaciones eran las que el apóstol Pablo pasaba. ¿Cuáles son las que nosotros debemos tener como motivo para gloriarnos? ¿Qué es lo que Pablo le puede escribir a los filipenses desde la cárcel? Porque a nosotros nos es concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcamos por Él. Filipenses 1:29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El lenguaje es muy claro. Concedido, una concesión, es algo que se nos está dando. Así como por gracia se nos dio la fe para creer, se nos da también el privilegio de ser tenidos en cuenta para sufrir por la causa de Cristo. Es como un privilegio inmerecido, el padecer por nuestro Salvador. Por supuesto, si pensamos de manera inmadura, sin la perspectiva de la gloria venidera, ni de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que vendrá a nuestras mentes es que, no, tranquilo, ese regalo se lo puede dejar, Señor. Gracias por la salvación, pero no es necesario que me tengas que conceder el padecer por Cristo. Sin embargo, no es opcional. Están puestos el uno a la par del otro. No solamente les es concedido el creer, sino también el padecer. Y es lo que los apóstoles y otros autores del Nuevo Testamento hicieron. Recordarnos una y otra vez que esta vida está marcada por la aflicción, pero de manera particular, por la aflicción por la causa de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo nos dijo en el Sermón del Monte? Vamos a Mateo capítulo 5. No sé si lo han notado, ¿verdad? Pero desde que empezamos con Romanos 4, varias veces estoy citando también las bienaventuranzas del Señor. Mateo 5:10. Bienaventurados, dichosos, sumamente benditos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No basta una vez? Leámoslos 2 veces. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿No le quedó claro? Otra vez. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Más ampliamente que cualquier otra bienaventuranza, ¿verdad? Porque las demás son breves. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero aquí vean ampliamente, en 3 versículos, 2 veces se nos dice bienaventurados. Y luego se nos recalca que nos gocemos y nos alegremos si nosotros padecemos por el Señor. Cuando el mundo mienta contra nosotros, porque no encuentran ya otra causa, sino simplemente por el hecho de que tenemos nuestra fe en Cristo, téngase por dichoso, por bendito. Y cuando hablen contra ustedes, porque ustedes están teniendo parte con los que antes que ustedes ya fueron perseguidos por amor a mi nombre. Nosotros no podemos negar que este tipo de sufrimiento se enfatiza más que simplemente los padecimientos generales en las cartas del Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, a la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Versículos 16 y 17 dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego él continúa, ¿verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero esta leve tribulación momentánea, de nuevo, sí, toda aflicción en esta vida, toda tribulación, pero si nosotros leemos un poco más, veremos que de manera particular, cuando Pablo está escribiendo esto, él lo que le está escribiendo a esta iglesia es lo que él estaba padeciendo por causa del Señor. Vean cómo lo dice aquí en el versículo 8, que estamos atribulados en todo. Por supuesto que el apóstol padecía no solamente por el hecho de los judíos que lo perseguían, de los problemas que tenía, de los naufragios y demás. Pero vean cómo él, en particular, aunque habla de angustias, de tribulaciones, vean cómo él enfatiza principalmente el padecer por causa del Señor. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el último lugar a donde los voy a llevar de momento es la primera carta de Pedro. Vamos ahí un momento a la primera carta de Pedro. No quiero adelantarme mucho a algunas cosas que nuestro pastor Eric dirá, pero lo que quiero es que vean un panorama de cómo el sufrimiento está presente en cada capítulo de Pedro. No hay capítulo en el que Pedro no nos hable de las aflicciones y de la prueba de nuestra fe. Vean, por ejemplo, el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. El cuadro era muy conocido en aquel entonces y nosotros todavía algo asociamos con eso. Vemos a ese herrero fundiendo el metal a grandes temperaturas. Se ve ese rojo vivo. Ese metal que nosotros no podemos, ¿verdad?, quebrantar fácilmente. Ahí lo vemos como si fuera un líquido fundido, particularmente el oro y la plata. ¿Para qué? Para quitar las impurezas. Ahora ese lenguaje de Pedro no es
original, entre comillas. Ya Zacarías también nos había enseñado a nosotros en el capítulo 13 que el Señor habla como Él tomando el mundo. Y hay una tercera parte a la que Él le dice, y yo os fundiré como se funde el oro y como se funde la plata. Los probaré. Como se prueba el oro, dice el Señor, y Él me invocará y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Ven lo que está pasando ahí? Como el resultado de esa prueba, de ese calor intenso que quita las impurezas, estos que son probados como el oro, conocen a su Señor. Y el Señor dice, pueblo mío, y estos dicen, Jehová es mi Dios. De nuevo les digo, las pruebas y las aflicciones en esta vida no son las mismas ni producen lo mismo en los cristianos que en los incrédulos. ¿A cuántas personas conocemos que han pasado por situaciones también muy graves y difíciles y no quieren nada con el Señor? Y eso no los ha llevado el Señor. Por eso es que padecer como cristiano es una bendición. Porque si tenemos amos difíciles de soportar, porque si nos abofetean o si nos maldicen, porque si mienten contra nosotros, dice Pedro, que todo eso sea por vivir cristianamente. Vean lo que ahora nos dice en el capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, vean cómo lo dice ahí, el propósito, uno de los propósitos por el cual somos llamados. Pues para esto fuisteis llamados, para la aflicción, para el sufrir injustamente, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Luego se nos dan los ejemplos. Uno pensaría que ya Pedro ha dicho entonces bastante. Bueno, ya nos quedó claro. Hay diversas pruebas que nos prueban como el oro en el fuego y a veces podemos padecer injustamente. Pero no, Pedro tiene más que decir todavía. Vean el capítulo 3, versículo 14. Esto es interesante porque él viene diciendo, si alguno quiere ver días buenos, él dice, viva rectamente, refrene su lengua del mal. Y sin embargo, Pedro tiene que reconocer, aún viviendo rectamente delante de nuestro Señor, eso no garantiza una vida sin pruebas y sin aflicciones. Nos dice en el versículo 8, primero, que seamos compasivos, misericordiosos, amigables, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Y sin embargo, dice el versículo 14, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cuál es la palabra? Bienaventurados sois, dichosos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Buena conducta en Cristo, nos calumnian. Lo vemos. Por causa de Cristo. Vivir cristianamente trae aflicción y pruebas. Cuarto capítulo, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos,
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y podemos seguir agregando, porque él no termina ahí. Todavía sigue diciéndonos una vez más: el padecer como malhechores, haciendo lo bueno, merece aprobación delante de Dios. Debemos analizar muy bien los tiempos que vivimos y el cristianismo que usted y yo estamos viviendo. Porque lo que Pedro tiene que escribirle a estos hermanos es que no se sorprendan de las pruebas. Y yo aquí lo que tengo que decir para nosotros es que deberíamos sorprendernos más bien de la ausencia de pruebas por la causa de Cristo. La carta cierra con estas palabras, reconociendo que no solamente ellos que estaban leyendo esta carta estaban sufriendo, sino hermanos en todo el mundo. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Vemos el patrón? A esto hemos sido llamados. Lo que padecemos es según la buena voluntad de Dios y que debemos gozarnos de que padezcamos por Cristo. Aunque no se malinterprete lo que yo quiero transmitir. Hermanos, una pérdida de un familiar, un embarazo que no llega a término, un cáncer, enfermedades degenerativas, un periodo prolongado de ventas bajas, de imprevistos que se traen abajo el presupuesto, son pruebas también. Pero nuevamente, ¿le pasa esto a otras personas? También. Pero padecer por Cristo, solamente a los cristianos. Padecer por vivir para agradar a mi Señor, eso solamente es a los que son del Señor. Enfrentar consecuencias porque primero quiero ser fiel a mi Salvador, eso es para los creyentes. Como también es para los creyentes la escasez o la enfermedad, aunque vivan procurando una conciencia limpia. Porque sí, hay momentos en la vida de un cristiano que igual tiene que preguntarse, como Job, ¿por qué me ha ocurrido esto? Genuinamente queriendo vivir para Él. Porque no toda aflicción o prueba en esta vida es por causa de haber pecado de alguna manera particular contra Él. Lo que quiero que quede claro es que de este lado de la vida cristiana no es sinónimo de una vida sin problemas. Nosotros tenemos que realmente huir, hermanos y amigos, de ese cuadro de vida idílica que se nos quiere vender, como si realmente lo que deberíamos nosotros apuntar a esta vida es a ese cuadro de ser un anciano, una anciana pensionado que ya no se preocupa por el dinero y que pasa viajando a donde quiera. No es eso. Pastor, ¿hay algo malo en ello? No, esa es la pregunta equivocada. El momento que a veces nosotros nos estamos preguntando, ¿qué hay de malo? Yo les puedo asegurar, muchas veces la pregunta ya está mal planteada. Porque sí, por las Escrituras sabemos que Dios nos da buenas cosas para que las disfrutemos. Yo no estoy diciendo que no disfrutemos las buenas cosas que Dios nos da. Lo que les estoy diciendo es que las buenas cosas que Dios nos da para disfrutar en esta vida siempre vendrán acompañadas también del dolor y la aflicción, pero nuevamente en particular por causa de Cristo. Y si no estamos padeciendo por causa de Cristo, debemos preguntarnos qué cristianismo estamos viviendo. ¿Qué estamos padeciendo por Cristo? Porque mis amados hermanos, un cristianismo sin consecuencias, un cristianismo que no es probado, no existe en el Nuevo Testamento. Es una señal de alarma la ausencia de conflicto,
de persecución, de pruebas, que debe llevar a preguntarnos, ¿estoy siendo fiel al Señor? ¿Qué estamos padeciendo por ser cristianos? Y no hablo de grandes cosas, hablo de simple y llano cristianismo. Ese en el que simplemente vivimos con lo básico que el Señor nos ha expresado. Ese en el que nosotros podemos decir que en efecto preferimos estar congregados en lugar de las actividades en las que el mundo nos quiere envolver. ¿Cuál es el sacrificio ahí? Tener que decirle que no a un amigo, a un familiar. Porque mi gozo es estar en la casa del Señor con mis hermanos. Pero es que eso ya implica amar a Cristo por encima de familiares. Este cristianismo que la Escritura nos presenta es preferir la verdad, aunque por ello podamos ser despedidos, perdamos un contrato o un negocio. Y entonces, aunque haya pérdida de dinero, de bienestar temporal, incluso acusaciones contra nosotros, podemos decir con un corazón agradecido, lo vale, porque por mi Señor dejo eso todo atrás y más. Eso es lo que el Señor nos llama. El que no ama, o el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. No ha venido a traer la paz, dice el Señor. Hay conflicto, hay consecuencias por querer vivir simplemente como cristianos. Como les digo, un cristianismo que no es probado, no lo encontramos en las Escrituras, y en todo caso es un cristianismo que entonces no puede experimentar el resto de este versículo. Porque, como les digo, no es simplemente el hecho de que nos gloriamos en las tribulaciones, sino que volvamos a Romanos 5:3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es que estas tribulaciones traen algo más, y es ahí donde yo puedo gozarme, puedo encontrar esa paz de saber de que como yo estoy en paz con Dios, lo que me está viniendo a mi vida no es porque Dios está otra vez enemistado conmigo, no. Es un Dios con el que ya estoy reconciliado. Y sin embargo, este Dios bondadoso con el que estoy en paz trae el horno de la aflicción. ¿Para qué? Para producir en nosotros paciencia, y la paciencia prueba, o un carácter probado, esperanza. Paciencia, carácter y esperanza. Estamos ante el fruto del fruto. Estamos ante las cajitas que salen de la cajita. Hay más regalos, hay más bendiciones. Podemos tener el gozo en las tribulaciones, pero cuando estamos en las tribulaciones, el Señor a su vez está forjando en nosotros algo. Nos está haciendo cristianos más pacientes, cristianos con más carácter, cristianos con más esperanza. Por eso es que son un motivo de gozo espiritual. Por supuesto, la paciencia de la que leemos aquí es mucho más que simplemente perder los estribos, ¿verdad? A veces es el sentido con el que más frecuentemente ya usamos esa palabra, ¿verdad? Alguien impaciente es alguien que rápido, ¿verdad? Está como molesto ante alguna incomodidad, ante el niño insistente que le está preguntando, ¿verdad? Como ya, ¿verdad? Entonces, pero no, la paciencia bíblica va mucho más allá. O desesperarnos ante un pequeño inconveniente. La idea de paciencia, recordemos estas dos palabras: perseverancia y resistencia. Perseverancia y resistencia. De hecho, la idea de la palabra en el griego es algo que está siendo presionado, aplastado. Esa es la paciencia bíblica. Es la perseverancia, es la resistencia ante la adversidad. Pero aún diciendo esto, no debemos confundir la paciencia bíblica con el estoicismo. Los estoicos, que ya existían desde unos siglos antes de Cristo y de los que leemos en la Biblia, en el libro de Hechos, era una escuela que exaltaba la virtud humana.
Ellos también decían que uno tenía que sobreponerse a la adversidad, que uno tenía que vencer las pasiones con el uso de la razón. Y el estoicismo existe hasta ahora. Hay estoicos modernos. Hay personas que siguen exaltando esto. Y es atractivo para muchos, ¿verdad? Que por supuesto no quieren nada con la religión, pero esto les suena atractivo. Sin embargo, la paciencia bíblica no es un dominio propio o fortaleza inherentes en nosotros. La paciencia es realmente un fruto del Espíritu. Como se nos dice en Gálatas, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es que esta capacidad de resistir, esta capacidad de perseverar, no es humana, es divina. Es fruto del Espíritu Santo. Por eso no es casualidad que en el versículo 5 se nos menciona el Espíritu Santo que ha sido dado al creyente. Entonces la fe es probada y la prueba de la fe produce paciencia. Lo dice Pablo, como vimos, lo dice Santiago también muy claramente. Pero no solamente queda ahí, no solamente nosotros somos capacitados con mayor resistencia, con mayor perseverancia, con más constancia, es que la paciencia consigo trae algo más, trae prueba. En un sentido podemos entender lo que es, ¿verdad? El Señor nos da paciencia para más pruebas, y a mayor prueba, más paciencia, y más paciencia, más pruebas. Pero el sentido también es de lo que la prueba produce, es decir, un carácter que ha sido probado, o el carácter resultante de la prueba. El Señor trae las tribulaciones para que crezcamos, para que fortalecidos seamos más constantes y perseverantes. Y entonces ese carácter está siendo pulido. Le está sacando más brillo. ¿Pero cómo? Por medio de la aflicción, por medio de la dificultad. Y de esta manera estamos mejor preparados para más pruebas. Porque, hermanos, sería incorrecto que nosotros deduzcamos de este pasaje que de lo que se está hablando aquí es como de un episodio particular en la vida. Es decir, hay un momento en la vida que el Señor trae una gran prueba, esa prueba produjo en nosotros más paciencia, aumentó nuestra esperanza, pasó esa prueba y ya terminó. Gracias, Señor, ya tengo la paciencia que necesito para el resto de la vida cristiana. No es así. Esto es el Señor puliéndonos para seguir trayendo más prueba, para seguir en el horno de la aflicción. Porque nunca tendremos la paciencia, el carácter y la esperanza suficientes por lo que el Señor nos dé de vida, hasta que Él regrese o que nos lleve a su presencia. Al contrario, si somos más como Cristo, entonces más pruebas vendrán por imitarle y agradarle. De nuevo, un vistazo a la vida de Pablo, ¿verdad? Nos testifica eso. ¿Cuántas cosas no padeció Pablo? ¿Y llegó a detenerse? No. Seguían viniendo más aflicciones a la vida de este hombre. Lo bueno es que no termina ahí, sino que, como les digo, se cierra un círculo. El hecho de que el Señor nos dé más paciencia y pula nuestro carácter nos lleva también a que tengamos más esperanza. La paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Así como nos gloriamos en la esperanza de gloria, también ahora tenemos una esperanza que es producto de que las adversidades y la persecución, por más severas que sean, son temporales y solo provocan en nosotros que veamos la gloria venidera más cerca. Es así como vemos las aflicciones en nuestra vida y las tribulaciones, y nuevo quiero enfatizar, por causa de Cristo. No importa lo que el Señor traiga a mi vida, en algún momento va a terminar, pero de nuevo, esa no es la gloria que estamos viendo aquí, ¿verdad? No es solamente que nos gloriamos cuando pasen, pero el hecho es que sin importar lo que duren, algún día terminarán. Y yo estaré con mi Señor. Esa es mi mayor esperanza.
Él me está probando. Esto tengo que tomarlo como es el Señor tratando conmigo, haciéndome cada vez más como su hijo, al cual un día veré. Por eso es que Pablo puede decir, esta leve tribulación momentánea, o como Pedro decía, un poco de tiempo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es saber todo esto lo que nos ayuda a que en efecto podamos decir, sí, no es el regalo que más anticipaba, pero es un regalo que ahora puedo atesorar y apreciar. Me gozo en las tribulaciones, porque producen en mi paciencia, carácter y esperanza, hasta el día en que Jesucristo vuelva. Y esa aflicción es para la gloria de Dios. Ese cristiano que está saliendo como resultado de esto es un creyente mejor preparado para vivir para su Señor, viendo la eternidad cada día más cerca. De hecho, la verdadera fe es probada. Es una realidad que ya teníamos que anticipar en esta carta desde el momento en que se nos trajo la vida de Abraham. ¿Recuerdan? Porque la fe de él fue puesta a prueba. ¿Cómo fue fortalecida la fe de Abraham? Fue fortalecida cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Te daré un hijo. Y Abraham, joven, sano y fuerte, tuvo al hijo de la promesa en el primer año que el Señor lo llamó. El Señor me llama, me dice que dar un hijo. 9 meses después tengo un hijo. Esa no fue la fe que fue fortalecida. No se fortaleció en fe. Cuando pasando años y años y viendo su cuerpo ya como muerto o la esterilidad de Sara, lo que hizo fue, yo no pongo mi mirada en las circunstancias, me aferro a la palabra de mi Señor. Él me dijo que me va a dar un hijo, yo le creo. Y ahí está, aferrado, fortalecido en la fe. Y creyó que él tenía poder para dar vida a los muertos. Como vimos en ese momento culminante, si me está pidiendo a mi hijo, él tiene cómo traerlo de vuelta a la vida. Palabra y prueba, palabra y prueba. Ese fue el patrón que vimos en la vida del patriarca y con esta fe él glorificó a Dios y es el mismo patrón que nosotros debemos esperar. Si queremos una fe fuerte, una fe que glorifique a Dios, si queremos que esto sea una realidad en nosotros, cristianos pacientes, con carácter y con esperanza, esperemos y roguemos al Señor por palabra y prueba, palabra y prueba. Y hermanos, yo no podía dejar de pensar que hay un elemento del que debemos estar seguros. Palabra aquí se nos da. Palabra se nos da. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Vuelvo a preguntar. ¿Padecemos por Cristo? Pero podemos ampliar la pregunta. No solamente si estamos padeciendo por Él, también hay fruto de las tribulaciones. Uno de los aspectos que más debe confrontarnos es si después de un periodo de dificultad, si el Señor vuelve a traer aflicción en nuestra vida, ¿cómo la estamos enfrentando? Son cosas que deben llevarte a hacerte muchas preguntas. Porque para mí lo ha sido. El a veces quizás considerar cuánto progreso ha habido en mi vida, aún después de las cosas que el Señor ha traído. Ustedes conocen bien, los que han estado obviamente más de cerca. O sea, ¿cómo puede ser que el Señor haya traído este tipo de pruebas y aún me vea yo a veces
afligido, afanado por cosas que son mucho menores que otras cosas que ya he pasado o que hemos pasado como familia o como iglesia. Por eso debes preguntarte, ¿dónde está el fruto de las tribulaciones? ¿Está mi carácter como cristiano siendo pulido por el horno de la aflicción? ¿O estoy enfrentando la adversidad como el mundo, con queja, con desesperanza, o haciéndome el fuerte en mis propios méritos, por mis propios medios? Se puede decir, este creyente es otro creyente. Vean ese precioso resultado de lo que el Señor ha hecho con la aflicción en su vida y por la persecución por la causa de Cristo. Pero hay más. Gracias a Dios que hay más. Porque como les digo, tristemente, nuestra tendencia no es solamente no apreciar la aflicción, sino también llegar incluso a cuestionar el amor de Dios por algo que estemos pasando. Y vean cómo se establece aquí en el versículo 5. Y esta esperanza no avergüenza, no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos hallar gozo en medio del fuego de la aflicción por el fruto que ella produce, sí, pero también porque la aflicción y la tribulación hace más evidente el amor de Dios por nosotros. Si somos del Señor, la esperanza de que estaremos con Él no es ninguna ilusión vana. Hermanos, la esperanza que tenemos como cristianos no avergüenza, no debería avergonzarnos, porque el Señor no nos va a decepcionar. Él no nos va a dejar tirados. El Señor que nos aflige ahora, Él vendrá por nosotros. Y las pruebas en esta vida es para que usted pueda decir, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Vean la frase como está escrita. No está hablando del amor de Dios en el sentido de nuestro amor por Él. No, es el amor de Dios derramado en nosotros. Y esa expresión también derramado, la entendemos muy bien. Es eso que es vertido abundantemente. Dios no da su amor por cuentagotas. No lo da con un gotero. Ricamente. Rebosa. Y a veces para apreciarlo más es la tribulación lo que necesitamos. Ya la carta de Romanos nos había anticipado que somos amados por Dios. Vamos a la introducción, vamos al saludo en Romanos capítulo 1. A todos los que estáis en Roma, qué lindo, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ni por un momento alberguemos, hermanos, el pensamiento de que las tribulaciones son falta de amor de Dios. Nunca lo son. Nunca lo son. Lo ha derramado abundantemente. Esa es tan solo como la pincelada luego de la declaración más grande que va a hacer en esta carta. Que Dios muestra su amor precisamente en que dio al Hijo. O sea, si dio al Hijo, nunca tendríamos razones para dudar del amor de Dios. Ahora, sabiendo eso, la tribulación nos lleva a experimentar ese amor de manera más cercana. Pero somos falibles. A veces las dudas, la inseguridad y el afán se asoman. Pero recordemos, lo que padecemos nunca está fuera de la buena voluntad de nuestro amante Dios.
¿Cómo lo sé? Bueno, ya le diría a usted, vea la cruz. Pero aquí se nos da un elemento todavía en un sentido más cercano. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted tiene el sello de garantía. Tiene el Espíritu Santo morando en usted. Él habita en usted. Y esta es la primera vez en la carta que se nos habla explícitamente del Espíritu Santo morando en el creyente. En el saludo, Pablo nos habló del Espíritu que capacitó a Cristo. En el capítulo 2, posiblemente, ¿verdad?, hay una referencia al Espíritu Santo como aquel que hace la circuncisión del corazón. Pero aquí por primera vez, vean el contexto en el que se nos da. En el contexto del horno de la aflicción se nos dice, no se avergüence de tener esperanza en Dios, porque Él le ama abundantemente y recuérdelo, le ha dado a su Espíritu. Él es la garantía de que somos herederos, pero es también el sello de que somos amados por Dios. Nunca estamos solos en las tribulaciones. No porque Dios sea omnipresente, que lo es, sino que está tan cerca de nosotros que realmente está habitando en nosotros la tercera persona de la divinidad. Y Él habita en nosotros para que abundemos en esperanza por su poder, nos dice Romanos 15:13. El Espíritu habita para que abundemos en esperanza. ¿Abunda usted en esperanza? ¿Qué podemos hacer con esta predicación? Hermanos, yo creo que las tribulaciones por ser fieles a Cristo es lo que necesitamos. Un cristianismo fácil no produce carácter, sino que debemos estar dispuestos a afrontar las consecuencias por ser fieles a Dios ante el mundo y a los ataques de la falsa enseñanza cuando se quiere infiltrar. Hermanos, no pensemos que lo que sea que el Señor traiga a nuestra iglesia, cosas en las que he tenido que estar meditando. Sí, no es sencillo a veces que tengamos que ser convocados para tener que escuchar un caso de disciplina. Pero de nuevo, si lo que necesitamos es que el Señor siga trayendo prueba a esta iglesia para ver si somos fieles a Él, para que realmente seamos pacientes, donde no nos importe poco lo que el mundo pueda pensar, pero que nosotros estemos convencidos, si esto es lo que el Señor nos pide, es lo que haremos. Y las consecuencias que tengamos que afrontar, las afrontaremos. Porque es incorrecto pensar que no debemos pedir al Señor por paciencia. No, debemos pedir al Señor por ser más constantes, más perseverantes, con todo lo que ello implica. Porque de lo contrario, las pruebas y las aflicciones no nos aprovecharán. ¿Qué es que padezcamos por un poco de tiempo a causa de nuestra fe cuando el Padre dio al Hijo por nosotros? Debemos preguntarnos eso. Hace unos días hablaba con un hermano respecto a un himno que se cantaba mucho en la iglesia donde crecí. Aquí tenemos muchos años de no cantarlo. Si es que lo llegamos a cantar alguna vez, quizás hace ya unos 20 y tantos de años. ¿Por qué? Porque el uso que se le dio a ese himno no fue muy apropiado. De donde el Señor me trajo y donde por su gracia igual ahí escuché el Evangelio. Tenían la práctica que al final del sermón hacían un llamado al frente. Y usualmente ese llamado al frente era acompañado por algunos himnos. No eran muchos, ahí como que los rotaban. Y uno de esos himnos fue escrito por la autora de otro himno que sí cantamos, que mi vida entera esté. Ese lo conocemos, pero el que me estoy refiriendo, como les digo, tristemente estaba en ese marco, donde era el hombre tratando de forzar una respuesta artificial a la predicación, en lugar de confiar de que la predicación sencilla de la palabra produce fruto por el Espíritu. Entonces empezaban, ¿verdad?, como querer fomentar ese sentimiento de culpabilidad para que usted pasara, y claro, usted estaba escuchando la letra de ese himno en particular. Investigando un poco más, este canto lo compuso ella realmente como un poema, la música se le puso después. Cuando ella vio un cuadro que tenía esta inscripción: ¿qué has dado tú por mí?
Y yo rescato ese elemento exhortador de estas palabras que les voy a leer. Como les digo, no estoy completamente seguro de si sea un himno para nosotros cantarlo, pero está escrito de una manera muy particular. Es como Cristo hablándonos a nosotros. Y vean cómo lo dice. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti, inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Vuelve a preguntar. Por ti, inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Pregunto entonces esta noche por última vez. ¿Sufrimos por Cristo? Aprendamos a apreciar el regalo y el privilegio de la tribulación, porque si somos de Cristo, esto nos capacitará para tener gozo en medio de ellas y hará crecer en nosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, porque un día este Señor que esperamos vendrá a secar nuestras lágrimas y nunca más lloraremos. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra, por tratar con nuestra inmadurez, con nuestras falsas expectativas, para despertarnos del tipo de vida que estamos llevando. Señor, prueba a tu iglesia. Pruébanos a nosotros, Señor, para que nuestra fe salga más preciosa que el oro, para que seamos creyentes más perseverantes, con más carácter, con más esperanza. Que no querramos una vida fácil, sino vidas fieles. Haz con nosotros lo que tengas que hacer. Que no sean estas palabras que hemos leído acá un reproche verdadero de nuestro Señor para con nosotros. ¿Qué hemos dejado por Él? ¿Qué estamos dando por Él? ¿Qué estamos sufriendo por Él? Ayúdanos, Señor. Es en el nombre de Jesucristo que yo te lo pido. Amén.